Buenos días. El objetivo del día de hoy es tener la primera socialización del programa 40.000 primeros empleos. Sé que todos ustedes tienen muchas dudas. El programa ha tenido una difusión en medios y en prensa mayor que la difusión de los contenidos del programa. Lo que tenemos todavía, lo que ustedes conocen todavía es muy básico, prácticamente nada. Entonces lo que vamos a hacer hoy es les vamos a preguntar de parte del Ministerio del Trabajo qué es lo que hemos adelantado y recolectar todas las preguntas, inquietudes, dudas que ustedes tienen para poderlas ir incorporando en el diseño y para poder mejorar este diseño y que realmente podamos operar. No me presenté, mi nombre es Renata Zamacá, yo soy del Ministerio del Trabajo, de la Dirección de Generación de Empleo y Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar. Entonces, sobre el programa que tenemos, creo que hay unas cosas básicas que están dichas. La primera es que este programa se va a financiar con los recursos del FOSFEC y creo que es ahí una de los primeros puntos rojos, inquietudes que saltan, que nos ponen un signo de admiración, porque cuántos de estos recursos voy a utilizar, cómo funciona, cómo va a ser el tema de los saldos. Efectivamente, el programa va a utilizar el 80% de los saldos que se tienen del 2014. Este 80% de los saldos se va a asignar al rubro de gestión y colocación. Entonces, creo que ahí hay como un mensaje contradictorio que les hemos dado, porque el año pasado empezamos a decir vamos a fortalecer agencias de gestión y colocación, y ustedes tuvieron unos talleres con la unidad para mirar cómo se iba a hacer para fortalecer esos recursos de gestión, y ahora les estamos diciendo no, espérense que esos saldos se van a utilizar para un programa que además es un programa que me va a implicar una gestión mayor, un músculo mayor, y entonces con qué plata voy a sacar. Entonces la señal es un poco contradictoria. Sobre esto, entonces, ¿qué tenemos? Uno, que sí efectivamente vamos a utilizar el 80% de los saldos que ustedes tienen en este momento, reserven ese 80% para la operación del programa. En ese 80% está incluido un 11% que se va a utilizar para los gastos de administración del programa. ¿Listo? Entonces, ¿un 5%? Un 5%, perdón, se corrigió. Entonces, un 5% que se va a utilizar para los gastos de administración del programa, y el porcentaje, el 19.5% que nos queda, se va a ir al rubro de fortalecimiento de las agencias. Entonces, del total de los saldos, tenemos 80% para el programa, 5% para su administración y 19.5% para las agencias de gestión, para que sigamos adelantando ese trabajo del cual se había hablado el año pasado. Adicionalmente, durante este semestre tendremos la revisión de los porcentajes del FOSFEC para fortalecer también el rubro de gestión, para que podamos continuar con los planes que se habían trazado y darle un mejor uso a los recursos del mecanismo, que no volvamos a tener al finalizar del 2015 unos saldos que tengamos que volver a pensar cómo vamos a manejar y no profundizar en los objetivos del FOSFEC. Entonces, eso va por el lado de los recursos, es la primera aclaración que les quería hacer. Ahora, por el lado de la operación del programa, como son ustedes las cajas quienes tienen los recursos, efectivamente el programa se va a operar por medio de las agencias de gestión y colocación de las cajas de compensación familiar. Si bien se ha dicho que el programa sale el 1 de mayo, no quiere decir que el programa vaya a salir el 1 de mayo y tengamos que estar preparados en menos de un mes, haber socializado, haber conseguido jóvenes, vacantes. No es eso, el programa sale el 1 de mayo, vamos a arrancar en la ciudad, en el municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca, y vamos a empezar a mostrar un cronograma en donde vamos a hacer una intervención gradual en todo el país. Este cronograma será publicado el jueves de la próxima semana, si no estoy mal, el jueves 26 creo que cae. Entonces el jueves se estará publicando el cronograma para decirles entramos en tales ciudades en tal mes, tales ciudades tal mes, tales ciudades tal mes,
y así empezamos un proceso de preparación previa en conjunto en un equipo ministerio, unidad y ustedes para que podamos tener el programa. Entonces no todas entran el 1 de mayo, entramos mayo con Confandi en Cali, con Fenalco en Cali va a entrar después, pero entonces este cronograma va a salir la próxima semana y ya tendríamos un cronograma de trabajo con cada una de ustedes. ¿En qué consiste el programa? Que es el siguiente punto. Entonces, lo que ustedes han escuchado es que el programa consiste en dar 40.000 primeros empleos a jóvenes que no tienen ningún tipo de experiencia laboral. O más bien ninguna experiencia laboral relacionada, que puede ser un poco diferente, ya les voy a comentar por qué. El programa entonces va a financiar 6 meses del salario de estos jóvenes y 6 meses debe ser financiado por las empresas con el compromiso de que las empresas contraten por lo menos al 60% de los jóvenes que vincularon inicialmente. Ese es el programa en grueso. Ahora, en un poco más de detalle, cómo funciona o cómo funcionaría este programa. El programa se está concibiendo alrededor de la vacante. La vacante es el núcleo del programa, la vacante es a la cual le vamos a hacer seguimiento. Nosotros vamos a poner en la comunidad virtual una presentación para que ustedes sigan la ruta y tengan como una gráfica de qué es lo que estamos pensando, pero nuevamente, reitero, esta es una primera ruta, es una ruta inicial, es una ruta que vamos a mejorar, que sea muy cercana a la ruta de empleabilidad que actualmente tenemos, no queremos salirnos de esa ruta, tendremos unos pequeños ajustes para el programa, pero no queremos salirnos y decirles, no, esto es algo totalmente nuevo y diferente a lo que vienen haciendo, sino seguirla lo más cercano que se pueda. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por un lado vamos a tener la parte de los jóvenes, hemos identificado que son 4 procesos grandes y 2 procesos transversales. Uno es el primer proceso de socialización, que es el proceso que estamos empezando el día de hoy, socializar con ustedes la parte operativa, ya después que tengamos la socialización, la retroalimentación, construir los ABCs, el manual operativo, prepararnos para la implementación del programa. Los siguientes procesos va la ruta de los jóvenes y de las empresas, que son 2 procesos simultáneos. Luego sigue el proceso de matching y selección. Y finalmente vamos a tener un proceso que este sí sería el más nuevo en todo este contexto, que sería el proceso de monitoreo o de acompañamiento a la relación laboral que se dé entre el joven y el empleador. Este es el proceso que va a ser realmente, en este es donde nos vamos a alejar un poco, es donde nos tenemos que preparar y mirar todas las dudas. Este proceso va a empezar, tenemos un poco más de tiempo, porque pues mientras que hacemos todo el proceso de selección de empresas, vacantes y realmente tenemos ya los contratos laboral, entonces nos vamos preparando para el proceso de monitoreo. Transversal a todo esto que les estoy comentando van 2 otros procesos, uno que es el proceso de monitoreo y control de indicadores, ya toda la parte de la política pública como tal, colocados, cómo está bajando la tasa de desempleo, un poco más hacia el impacto y los resultados del programa, y otro componente transversal que es todo el componente de comunicación y socialización del programa. Comunicación en términos al principio de convocar, de mirar que la gente vaya, cómo es la recepción de este programa en empresarios, en jóvenes, y luego mirar cómo se va dando este desarrollo, cómo se va dando el programa, cómo se va desarrollando en la medida en que van transcurriendo las diferentes etapas. Listo, esos son los procesos gruesos. Ahora respecto a los procesos de jóvenes que vamos a tener. El proceso de jóvenes es muy similar al proceso que tiene una persona cuando llega a la agencia de gestión y colocación a buscar asesoría. Entonces lo que vamos a tener es que el joven se acerca a la agencia, bien puede registrar su hoja de vida por internet o acercarse sin tener su hoja de vida registrada, y el registro al programa va a ser de forma presencial. Entonces el joven se acerca y dice, yo quiero pertenecer al programa de 40.000 primeros empleos, ¿qué debo hacer? Tiene que ser presencial, porque en el momento en que el joven se acerca y viene todo el proceso de orientación, tenemos que validar si el joven realmente aplica
al programa o no aplica al programa, si el joven tiene las condiciones que nosotros estamos requiriendo por lo que es un programa particular. Entonces aquí ya vería un check que antes no teníamos que hacer y que ahora tenemos que incluir en la parte de orientación, que es mirar las condiciones de entrada. Y las condiciones de entrada, ¿cuáles son? Que el joven tenga entre 18 y 28 años, eso es fácil, documento de identidad, pero la otra que tenemos que mirar es que el joven no tenga experiencia laboral relacionada. ¿Y cómo vamos a mirar esto? Van a haber dos componentes ahí. Un componente que va a ser verificable por medio de pila, entonces ya estamos restringiendo a una experiencia formal. A ustedes se les va a poner a disposición una ventanita, un web service, en donde puedan ingresar el número de cédula de la persona y como resultado les diga si esa persona ha cotizado o no ha cotizado en pila. Ya estamos trabajando en el diseño de esa ventanita. Es una ventanita aparte al sistema de información de reempleo, es una ventanita que solo nos va a permitir ingresar el número de cédula y nos sale si ha cotizado o no ha cotizado. Esa es la parte verificable de inmediato. Entonces, revisamos si la persona ha cotizado o no. Si el joven es bachiller, es muy sencillo porque la experiencia relacionada no está relacionada a una experiencia específica de su formación, entonces simplemente nos interesa si ha cotizado o no. El joven que sí ha cotizado por más de 6 meses no ingresa al programa. En cambio, el joven técnico, tecnólogo o universitario, los jóvenes con educación superior, no podemos castigarlos porque hayan cotizado en pila, porque hayan tenido una experiencia formal, si esta experiencia no ha sido relacionada. Me explico. Un joven que ya se graduó como profesional, pero mientras que realizó sus estudios de pregrados, trabajó, entonces lo que podemos tener es que ese joven se ha cotizado, pero no tiene experiencia relacionada. Entonces lo que vamos a hacer ya es, después de revisar si efectivamente tiene su cotización en pila, si encontramos que tiene, indagar qué fue lo que hizo para nosotros determinar si fue experiencia relacionada o no. Que ese es el rol que ustedes tienen, pues que tendrían las agencias en su gestión de orientación, de conocer las hojas de vida, de trabajar ahí. Acudimos a la experiencia que ustedes tienen sobre el tema. Bueno, una vez el joven cumple los requisitos, entonces ya pasa al proceso de matching con las vacantes que ingresan al programa. Adicional a esto, antes en el sistema de información se tiene que habilitar en las hojas de vida, se tiene que habilitar una posibilidad para que ustedes puedan chequear que el joven hace parte del programa. O sea, que esa hoja de vida, si ingresa, además de que ingresa a Reempleo, a nuestro sistema de información, va a tener entonces un ingreso al programa y para eso se va a habilitar una marca en la cual ya se está trabajando para que tengamos esta marca en el sistema. Entonces, efectivamente, llega el joven, se va a presentar al programa de 40.000 primeros empleos, entonces el sistema nos permite decir clic, chulito, sí, se presenta al programa, cumple los requisitos, sí, y entonces ahí sigue. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Y ya entra después del proceso de orientación a nuestro proceso de matching. Por otro lado, ¿qué vamos a tener? Por el otro lado, para que podamos hacer ese proceso de matching, pues tenemos que tener entonces el proceso de las vacantes, ¿cierto? Y como les comentaba, las vacantes son el núcleo del programa. Entonces, por un lado están yendo los jóvenes, pero por el otro lado tenemos que empezar a hacer un tema de gestión empresarial para tener las vacantes propias de este programa. Las vacantes de este programa no son las que actualmente están en Redempleo o están en nuestro sistema de información que puedan funcionar. Las vacantes de este programa son especiales para este programa. Y como son especiales para este programa, sí van a tener un trámite un poco diferente. ¿Cómo sería ese trámite? Entonces, empezamos con el proceso de gestión empresarial. Y si un empresario nos dice, mire, yo estoy interesado en participar en este programa, ¿cómo funciona? Entonces, lo que vamos a tener es que, como para nosotros es fundamental controlar que la vacante sí cumpla, sí
permita que el joven desarrolle una experiencia de calidad, que el joven sí forme capital humano con su experiencia. Pero también es fundamental que sea una vacante para el joven, que la empresa no esté desplazando personas para que ingresen nuevos jóvenes. Entonces, para eso tenemos que revisar con un poco más de detalle la vacante. Para poder hacer eso, el Ministerio ha venido trabajando en desarrollar un formulario que nos permita identificar una información particular y una vez hemos identificado esa información particular, evaluar la vacante. Nosotros lo hemos llamado como una calculadora de vacantes. Entonces, ustedes desde la gestión empresarial están con la empresa y le dicen, listo, usted quiere participar en el programa, entonces vamos a llenar este formulario de vacantes. Entonces este formulario tiene unas preguntas, son 20 preguntas con unas opciones, solo hay una pregunta abierta en la cual se pide que se describa la vacante, de resto todas las opciones son cerradas y cuando se termina de llenar el formulario, el mismo formulario va a estar diseñado para que nos diga el puntaje. Entonces esto nos va a decir, ese puntaje lo que nos va a decir es la vacante entra o no entra al programa. Incluso estamos pensando, la vacante entra, es una vacante potencial y no entra. Las que no entra definitivamente son vacantes de muy baja calidad que no nos sirven. Las que pueden ser potenciales son vacantes a mejorar, que se puede hablar con la empresa para decirle, mire, tiene que fortalecer el proceso de formación de capital humano, de formación en el puesto de trabajo, pero puede ser una vacante interesante. Las tenemos como en un stock, por si no logramos conseguir entre las mejores vacantes, las de los 40.000 primeros empleos, pues tenemos un stock ahí. Entonces, las que entran, ya entran a surtir el trámite de registrarlas en Red Empleo y entran ya a nuestra ruta, sino que tenían que pasar por este filtro antes que es propio del programa. Esas vacantes ya cuando entran a nuestro sistema de información general, las cargamos como cargamos todas las vacantes que están ingresando, tienen que tener una nota que también se les va a habilitar. Esta nota, esta vacante es propia del programa 40.000 primeros empleos. Entonces, esas vacantes del programa de 40.000 primeros empleos solo van a poder hacer matching con los jóvenes que también tienen la marquita de 40.000 primeros empleos. Va a ser un subconjunto que vamos a tener ahí, en donde solo los jóvenes van a poder aplicar a esas vacantes particulares, los jóvenes de nuestros programas con esas vacantes, no otros jóvenes con esas mismas vacantes, solo por el hecho de que tengan 18 y 28 años pueden aplicar, no, solo los que han ido a registrarse al programa. Para nosotros es muy importante que los jóvenes desde el inicio vayan y haya una vía presencial, que los conozcamos inicialmente. Entonces, el proceso de matching y el proceso de matching finalmente lo que nos va a dar es una vacante y qué jóvenes pueden aplicar a esa vacante. Lo que vamos entonces es a remitir por grupitos de a 2 o 3 personas, dependiendo de la cantidad de personas que vayamos a tener por vacantes. Pero esos grupitos de 2 a 3 personas, ¿cómo los vamos a seleccionar? Los vamos a seleccionar, bueno, teniendo las características, pero vamos a mandar en el primer grupo aquellos que lleven más tiempo desde su fecha de grado, que lleven más tiempo buscando trabajo. Un joven que se graduó hace un mes, hasta ahora ingresó al mercado laboral, puede tener una oportunidad mayor de conseguir un empleo que aquel que se graduó hace 6, 7 meses, pues ya necesitamos es ayudarlo. Entonces es a él a quien debe ir enfocado el programa. Entonces, listo. Entonces aquí voy a ir como ajustando unas preguntas que ya me están pasando, que creo que es fundamental que las vayamos revisando porque no nos desvían de todo el proceso. Les estaba hablando de que las vacantes les vamos a enviar un formulario donde nos van a caracterizar esa vacante que necesitamos. Y me hacen la pregunta, ¿cuáles son las características que deben tener las empresas? El tamaño, el número de empleados. Realmente sobre las empresas nosotros no vamos a concentrarnos totalmente. Cualquier empresa puede participar sin importar si es grande, pequeña o
mediana. Lo único es que necesitamos que sea una empresa privada. Esa restricción sí la vamos a tener por cuestiones jurídicas. Se nos facilita un poco más que la empresa sea privada. No quiere decir que no haya empresas públicas, hay unas muy buenas que quisiéramos participar en el programa, pero en este momento nos vamos con empresas privadas. Entonces, no importa si la empresa es grande, pequeña, sé qué número de empleados tiene, esa no va a ser ningún inconveniente, pero sí lo que vamos a mirar, por ejemplo, en el formulario es que una empresa de 2 personas y me solicita 1000 vacantes, sospechoso, esa empresa segura, esa vacante no, seguramente nuestro indicador no va a recibir ningún puntaje y no va a entrar, porque estamos intentando evitar que hayan incentivos a que se creen empresas con este programa. Entonces 6 meses me pagan el salario, yo contrato una cantidad de gente y después la miro a ver qué pasa, no. Entonces ahí va a tener una relación entre el número de empleados y el número de vacantes solicitadas, pero no importa, una mini pyme puede participar en el programa con una vacante, no hay ningún problema. Dentro de las características que evaluamos es que efectivamente la empresa tenga, que la empresa tenga procesos de formación de capital social, de capital humano, perdón, que tenga procesos de formación en el trabajo, que efectivamente podamos tener que el joven se va a formar y va a adquirir una experiencia relevante. Bueno, en el caso en el que estudiante de universidad ya haya trabajado, no puede acceder al programa, era lo que les decía. Puede acceder siempre y cuando la experiencia no sea relacionada a lo que él estudió. Si él es arquitecto, ingeniero o economista y toda su carrera trabajó como mesero, pero no tiene experiencia profesional, el joven puede acceder al programa, no hay ningún inconveniente. Pero si el joven es economista, trabajó, se graduó y lleva 6 meses o trabajó ya 6 meses en una firma consultora, pues efectivamente ya tiene experiencia relacionada, entonces no podría acceder al programa. No ha completado el año, que es lo que necesitamos, pero ya tiene más de 6 meses, entonces no podría acceder. ¿Cómo van a participar las empresas privadas? Las empresas privadas son las únicas que van a participar y ya voy ahorita a explicarles cuáles son las figuras jurídicas. Los prestadores privados, no, en este momento el programa solo va a operar con las agencias de gestión y colocación de las cajas de compensación familiar. Son los únicos. Lo mismo por el lado del SENA. No va a haber, no aplicaría. Nos vamos con las cajas. Entonces los pueden direccionar, efectivamente, se les dará a los otros actores de la red de prestadores. Si llega un joven interesado, lo redirecciona a la Agencia de Gestión y Colocación de la Caja de Compensación Familiar, porque precisamente el programa va con los saldos del FOSFEC y las cajas son las que operan estos saldos. Y finalmente me acaban de confirmar los porcentajes para los saldos. Entonces, para que aclaremos y volvamos al primer punto, esto va a salir en una resolución la próxima semana. Del 100% de los saldos, el 80.35% se va para el programa de jóvenes y el 19.6% se va para el fortalecimiento de las agencias. De ese 80.35%, 5% se va a ir para gastos de administración. ¿Listo? Esto va a ser publicado, igual les enviamos los porcentajes por escrito, porque es siempre como todos los porcentajes del FOSFEC, de esto, entonces dentro va incluida la administración y dentro va, entonces se confundió, no hay veces un poco. Bueno, entonces creo que estas preguntas eran son muy buenas preguntas para que el momento en el que vamos podamos ir como completando todo lo que va surgiendo. Entonces yo les estaba comentando que viene el proceso de matching y esto nos va a decir una vacante y los jóvenes. ¿Qué jóvenes vamos a remitir o cuál va a ser la prioridad? Entonces los jóvenes que vamos a remitir los vamos a organizar por el tiempo de búsqueda. Los jóvenes en su hoja de vida vamos a tener cuál es el tiempo de búsqueda de empleo, hace cuánto se graduaron, bien sea de bachilleres, técnicos o técnicos, tecnólogos y profesionales,
y de ahí tomamos con prioridad aquellos que llevan más tiempo. Entonces, en el primer grupito, los primeros 3 o 2 que enviamos de acuerdo con la vacante, en ese grupito van los que tienen mayor prioridad. Y esos son los que les vamos a remitir a la empresa para que lleve su proceso de selección. En el momento en que le remitimos a la empresa para que lleve su proceso de selección, remitimos a los jóvenes a un proceso de capacitación en habilidades, en competencias transversales. Entonces, ¿qué va a ser lo importante de ese proceso de capacitación en estas competencias? No solo prepararlos para el trabajo, para lo que se viene, sino que también va a ser otro filtro. Aquel joven que diga a los 3 días, ay, yo no vuelvo al curso, es un curso de 40 horas, el curso básico, yo no vuelvo al curso, qué pereza, ya era a las 7 de la mañana y yo no quiero madrugar, pues ese joven ya nos está mostrando que no es un candidato propio para el programa, que va a tener una mayor probabilidad de deserción, que es lo que queremos evitar. Entonces, esos jóvenes que van hacia el proceso de selección, también inmediatamente los remitimos al proceso de capacitación. La empresa lleva a cabo su proceso de selección normal, es decir, esa parte de nosotros no le decimos a la empresa, contráteme no, porque eso no es nuestro trabajo y no podemos ir tampoco en contra de la libertad de la empresa, pero sí le ofrecemos este grupo y además garantizamos que los de ese grupo ya han sido capacitados. Si por casualidad la empresa escoge un joven que se retiró del programa de capacitación y nos dice, yo escogí a y nosotros tenemos que ese joven no terminó el programa, pues nos toca decirle a la empresa, qué pena, ese joven no puede seguir porque efectivamente no terminó el programa de capacitación y las empresas están enteradas de que solo van a tener los jóvenes que fueron juiciosos en esta semana de capacitación. Ya una vez entonces el joven ingresa a la empresa, ya la empresa selecciona, vincula al joven a la empresa, nos anuncia a qué joven vinculó y pasaríamos a la fase de seguimiento. Sin embargo, hacen 2 puntos que nos toca, sobre el cual nos toca profundizar y es el tema de en qué momento sabemos qué empresa vamos a tener, cómo va a ser la relación con la empresa y cómo va a ser la relación entre la empresa y el joven. Entonces, la relación de la empresa va a ser una relación entre la empresa y la caja de compensación familiar, ¿cierto? Ustedes, la caja y la empresa, va a firmar un convenio marco. Ese convenio solo se va a firmar cuando ya la empresa diga, yo voy a seleccionar 3 jóvenes profesionales, no sé, Pepito, y pues los 3 jóvenes nos dice que los va a seleccionar. Entonces ahí ya vamos a tener el valor del convenio. Antes no lo podemos tener porque no tenemos, no sabemos cuántos jóvenes vamos a tener. Ese convenio es el que nos va a permitir hacerle el desembolso a los recursos. Y es el que va a tener las reglas de juego claras. Nosotros ya estamos trabajando en un borrador de minuta que les estaremos haciendo a conocer en las próximas semanas para que nos hagan todos sus comentarios, para que nos blindemos de todas las formas posibles en ese convenio, para que la empresa siga las reglas de juego y no nos vaya a decir que no va a contratar a los jóvenes después o que X, Y, Z. La relación contractual entre el joven y la empresa es entre el joven y la empresa, es un contrato laboral normal que lo que vamos a pedir es que sea inicialmente por 6 meses y luego lo renueven por otros 6 meses. Un contrato a término fijo por 6 meses y luego se renueva por otros 6. Si en el segundo periodo la empresa quiere renovarlo por 1 año porque le encantó el joven, perfecto, cumplimos con creces nuestro programa. Pero lo que nosotros vamos a controlar es que el segundo contrato sea por lo menos de 6 meses. Entonces, la relación laboral se da entre el joven y la empresa con un contrato laboral normal que sigue todas las cláusulas del Código Sustantivo del Trabajo, que no es, o sea, que ya la empresa corre el riesgo de lo que pueda pasar allá, que si lo va a retirar sin justa causa le tiene que pagar su indemnización, etcétera, etcétera, pero es un contrato normal. La caja no va a hacer ningún contrato con el joven, ni el ministerio ni la unidad va a hacer ningún contrato con el joven, ni la caja, ni el ministerio, ni la unidad le van a desembolsar los recursos al joven.
Solo es, la caja le desembolsa los recursos a la empresa y la empresa paga los salarios. No vamos a tener esa relación. ¿Cómo va a ser el desembolso de los recursos? El desembolso de los recursos se va a hacer de la siguiente forma. Vamos a tener que el primer desembolso se va a hacer una vez han pasado los 3 primeros meses de contratos. Entonces vamos a tener 4 puntos fundamentales. Punto inicial, se firma el contrato. Punto siguiente, 3 meses se hace una revisión de que esté sucediendo lo que necesitábamos que sucediera. El joven está trabajando en las funciones que se le han asignado, tiene un tutor, una persona que lo está revisando y tenemos que revisar la nómina de la empresa. Entonces, efectivamente, al joven se le pagó, se hace la revisión y una vez se hace la revisión, se pone chulito, efectivamente, cumplió y se le desembolsa a la empresa por esos 3 meses. A los 6 meses vuelve y se revisa, se hace esta nueva revisión y se mira si efectivamente están los contratos laborales para el siguiente periodo de 6 meses. Luego otra revisión a los 3 meses, un chequeo de que las cosas están funcionando bien y al año una última revisión de todo el proceso. Y en esa última revisión de todo el proceso es cuando se termina de hacer el desembolso final. Las empresas deben saber que tienen que jugar con la caja de sus recursos para poder financiar a los jóvenes, pero que igual van a recibir el subsidio si cumplieron las reglas de juego. Si le desembolsamos antes todo de primeras o a los 6 meses no vamos a poder garantizar que tengan a los jóvenes incluidos. Este proceso de monitoreo realmente es el nuevo y por eso es que también tenemos ese 5% de los gastos de administración, porque sabemos que acá hay unos gastos de quién va a revisar este proceso, cómo lo vamos a organizar, cómo vamos a desarrollar una plataforma para hacer el seguimiento. Ese es el que todavía creo que está un poco más, que tenemos que trabajar en conjunto, que tenemos que revisar que todos los aportes de ustedes son bienvenidos. Esas son las líneas gruesas del programa. Como les comentaba, el programa hasta ahora está en diseño, no vamos a entrar en todas las regiones, o sea, no quiere decir que ahorita en mayo todo el mundo salga a escribirse, vamos a dar anuncios de entramos en esta fecha, publicaciones de cronograma, para que cada uno de nosotros podamos ir preparándonos para poder implementar el programa. Ya con esto yo creo que pasaríamos ya entonces a revisar las dudas fundamentales que ustedes tienen y empezar entonces a construir y a mantener esta comunicación para que podamos llevar a cabo todas las, pues como que podamos diseñar este programa de forma conjunta y que sea de la mejor forma posible para que realmente pueda operar muy bien en territorio. ¿En qué consiste la capacitación básica que debe tomar el joven? Entonces, la capacitación, estamos trabajando con la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo para para ajustar contenidos, pero ya tenemos una experiencia en cursos de habilidades blandas, de habilidades clave y transversales. Acá las claves no son el fuerte porque vamos a tener jóvenes que han terminado su título, su formación, bien sea profesional y de educación superior, pero sí un poco enfocarlo a qué es lo que debe tener la primera experiencia laboral. Sobre esto estaríamos realizando unos talleres conjuntos, es decir, bueno, ¿qué tenemos que incluir? Ustedes en su trabajo también ya han identificado puntos fundamentales de lo que debe tener una capacitación, de lo que sucede con los jóvenes, de lo que las empresas demandan, como me está fallando por este lado. Entonces es un tema de competencias blandas, pero enfocado hacia los jóvenes. Fecha límite para que las empresas se registren. Actualmente existe en el ministerio un aplicativo donde las empresas se pueden registrar. Sin embargo, ese aplicativo es más una declaración de intención de una empresa, decir me gustaría participar en un programa, un sondeo para mirar si la empresa quiere. No hay fechas límites en este momento. Lo que van a ver son unas fechas de apertura. Entonces, me invento, no estoy diciendo una fecha. El X día de mayo iniciamos en Medellín con tal caja. Entonces, ese día inicia la apertura para que las empresas postulen
sus vacantes con el formulario que les decía y de ahí pueden seguir. No quiere decir que el 15 solo son las que ingresan del 15 al 20, no. Vamos a tener que las empresas pueden ir postulándose en la medida claramente que tengamos recursos, porque si se nos agotan con un primer mes de postulación de vacantes y surtimos todos los contratos que podemos hacer con nuestros recursos, pues no podemos seguir inscribiendo empresas, pero no va a haber como una fecha límite. Y el formulario que hay ahorita no es el formulario de postulación. Una empresa que no se postuló ahí puede postular sus vacantes. Las cajas pueden participar como empresas, bienvenidos que participen como empresas, ustedes son una empresa privada en donde el joven puede tener procesos de formación de capital, de aprendizaje, de todo lo que estamos buscando, entonces más que bienvenidos. ¿Quién hace el seguimiento o la nómina ya que el joven está realizando el trabajo estipulado y no otras funciones? Entonces, aquí tendremos que diseñar un equipo de seguimiento en conjunto, ministerio, unidad, cajas, personas de las cajas, por eso les decía, esos recursos de gastos de administración tenemos que revisar muy bien y hacer un esquema. Yo quiero organizar que tengamos como un formato para que ustedes me digan, mire, si yo tengo que hacer el seguimiento de cinco empresas, en donde en cada una de esas voy a tener un joven, o sea, el seguimiento empresa joven, necesitaría tener tantas personas disponibles para realizar este seguimiento, para que efectivamente podamos hacer un costeo de los gastos administrativos de este programa y de todo lo que necesitamos para poder hacerle seguimiento al programa, que es el grueso. El tutor del joven corresponde a la empresa o al centro de empleo, a la empresa. La empresa tiene que garantizar que hay una persona, porque es en la empresa donde está aprendiendo a trabajar, entonces es una persona que le enseñe a trabajar. Hay empresas muy fuertes en la parte operativa que tiene que estar una persona enseñándole al día a día, mira, así se hace, no sé, estuvimos reunidos con una empresa de cárnicos, entonces nos explicaban, una persona que está diciéndole así es el proceso de congelamiento, de cortes, de no sé qué, entonces es que efectivamente el joven sí tenga una persona que le esté enseñando ese proceso, pero es por parte de la empresa es la que se compromete a asignarle ese tutor. ¿Qué función cumplen las agencias que no manejan recursos FOSFEC? Cumplen la función de orientar al joven y a las empresas y decirles, si ustedes quieren participar en el programa, remítanse a la agencia. ¿Cuándo se sabe la distribución exacta de los recursos? La próxima semana se publica la resolución con la distribución de los saldos y ahí estaría entonces la distribución de los recursos. ¿Qué día de la próxima semana? Esperamos que sea antes del jueves. Sin embargo, no les puedo decir hoy, el miércoles con 100% de seguridad va a estar publicada la resolución. ¿Cuándo se realiza el segundo desembolso? A finalizar del año. Recordemos que el proceso es 3 meses primer desembolso y al finalizar del año de toda la relación que nosotros estamos monitoreando del programa, se realiza el segundo desembolso. ¿Cuál es el valor de los salarios? Entonces el valor de los salarios es, para el joven bachiller va a ser el salario mínimo y para el joven profesional va a estar cerca a los 900.000 pesos, más las prestaciones sociales, es decir, los salarios son más altos de lo que estoy diciendo porque el programa incluye las prestaciones, entonces son salario mínimo para bachilleres, está 700.000 aproximadamente para jóvenes técnicos y tecnólogos y para los profesionales 900.000. Este es un tope mínimo, este es el mínimo. La empresa puede decir, miren, yo le pago a un joven profesional 1.500.000 con prestaciones, o sea, más prestaciones, ¿cierto? Ese es mi salario que yo manejo. Entonces, incluso nosotros como Ministerio de Trabajo salimos a decir, igual empleo, igual salario. Lo que nosotros decimos es perfecto, nosotros financiamos 900.000 pesos de ese 1.500.000. Usted puede poner todo lo que quiera adicional, incluso las vacantes se puntúan. Ese es uno de los criterios que tiene la vacante. Si la empresa está dispuesta a pagar más, a ofrecer más, a mejorar las condiciones contractuales del joven, bienvenido. Pero solo nosotros pagamos el salario mínimo para los bachilleres, el 700.000 para los técnicos y tecnólogos y 900.000 para los profesionales. Ese es el mínimo.
¿Durante cuánto tiempo el gobierno cubrirá los gastos del joven? 6 meses. 6 meses el gobierno, 6 meses la empresa. ¿Hay forma de hacer seguimiento de las empresas que no den el uso correcto al programa? Sí, para eso vamos a tener el esquema de monitoreo. Si la empresa efectivamente no cumple con las condiciones del programa, pues por eso estamos dejando atado el último pago para decir, si usted no cumplió, pues no se le va a pagar lo que tenía, o sea, no se le va a pagar el subsidio porque usted tenía que haber cumplido con las condiciones. Es una transferencia condicional. Las condiciones es, usted se compromete a que el joven esté aprendiendo, a que se contrate por 6 meses adicionales, por lo menos el 60% de los jóvenes. Pero si la empresa dice, no, yo contraté 10 en el programa y solo voy a continuar con 4 porque no me interesaron los otros, lo siento. Entonces, sobre esos 2 que usted tenía el compromiso de contratarme, yo no le voy a pagar el valor completo, no le pago esos 3 meses adicionales. O sea, digamos que estoy diciendo esos 3 meses porque dice cuenta de que solo duraron los 6, se le pagaron los primeros 3 y luego los 6 meses nos dijo no lo voy a contratar, pues no le pagamos entonces ese valor. Eso es lo que se estipularía en el convenio, todas esas minucias de qué sucede si el joven renuncia, cómo va a ser esa liquidación del último pago al final, donde vamos realmente a atar con los recursos. De pronto podríamos no estar hablando del 50%, sino de 1/3 o 2/3 al final, un poco más fuerte para la empresa, pero es decirle a la empresa, si usted quiere asistir, quiere este subsidio, pues tiene que someterse a estas reglas del juego. Ya hay un formulario habilitado para las empresas, ¿no? Lo que les comentaba, el que está en la página, es un formulario de postulación, de manifestación de interés, pero no es un formulario que sea vinculante. El formulario vinculante se va a sacar con los cronogramas, cuando ustedes los tengan, cuando hayamos probado que el formulario funciona efectivamente, que ese que les digo que lo hemos llamado calculadora de vacantes, efectivamente sí está funcionando bien. O sea, en ese momento es cuando ya vamos a tener una vinculación formal. Finalmente, es importante notar que los entes territoriales deben y pueden articularse en este proceso con las cajas, como les comentaba al principio, el piloto lo vamos a hacer en Jumbo y, por ejemplo, hemos tenido una articulación importante con la alcaldía, con la Cámara de Comercio, y es una invitación a empezar a mirar con Cámara de Comercio, que es un actor bien importante, porque este es el sentido también de toda la red, de que tengamos esta articulación con los actores territoriales, que son los que nos pueden decir empresas, jóvenes, cómo va a funcionar el programa, cómo son las dinámicas del territorio. Entonces, también con las instituciones de educación superior, entonces que tengamos toda esta articulación es supremamente importante. Yo quiero invitarlos a que hagamos también este programa como una forma una ventana de oportunidad para fortalecernos como red de prestadores, para fortalecer nuestra relación con las empresas. Las empresas empresas grandes han manifestado su interés de participar en el programa, de tener jóvenes, de vincularse, de mejorar sus relaciones con el servicio de empleo. Entonces yo creo que esta es una muy buena ventana de oportunidad. Sé que es algo, salió como de un momento a otro del programa y no nos habían dicho, y para todos ha sido una corredera este programa, créanme lo que también desde el ministerio ha sido un gran reto, pero creo que es un reto que vale mucho la pena y que va a permitir también fortalecer y posicionar al servicio público de empleo. Creo que esos son como los puntos fundamentales. Si no hay así como más preguntas, bueno, correo de contacto, sí, efectivamente, mi correo igual lo pondremos con el video, pero se los doy de una vez. Mi correo es rsamaca@mintrabajo.gov.co. Pueden contactarse por el lado del ministerio. Yo voy a estar al frente de todo este programa. Entonces, por el lado del ministerio pueden contactarse conmigo
no hay ningún inconveniente. Y también pues bienvenidos todos los correos, todas sus dudas, todo lo que tengan. Yo estaré comunicándome también y revisando con ustedes todo este proceso para que tengamos este manual operativo. Por el lado de la unidad, entonces el contacto del programa va a ser Cristina Morales. El correo es cristina.morales@serviciodeempleo.gov.co. Listo. Y finalmente, entonces me dicen, bueno, y reiterar nuevamente, las empresas deben esperar hasta que se oficialice el cronograma. Sé que hay muchas empresas diciendo queremos participar, ¿cómo es? El cronograma va a salir, creemos que el anuncio va a ser ruidoso sobre el cronograma. Pero entonces, así como fue el lanzamiento, también queremos que este cronograma dé un poco también de, miren, el programa va en estas regiones, entonces no va a haber ningún problema. Ayer habían preguntas que me hacían los empresarios, un poco también comentándoles, por ejemplo, si la empresa tiene su sede en Bogotá, su sede principal, pero las vacantes las va a poner me invento, Quibdó. Esas vacantes son más que bienvenidas y a esas empresas toca pues fomentarles mucho la participación en el programa. No es que tengan que estar registradas o ir a registrarse en Chocó pero están aquí en Bogotá, su casa matriz. No, si están en Bogotá y las vacantes las ponen en Chocó, perfecto, no hay ningún problema. La capacitación en transversales será con el componente de capacitación, me quiero imaginar que es de Fosfec, ¿sí? Como se hace actualmente, sí, efectivamente, con ese componente, a cargo de ese componente se hará la capacitación. ¿Listo? Bueno, entonces creería que es eso. Nuevamente muchas gracias por escucharme esta mañana, por participar, por todas sus preguntas. ¿Cuándo empieza el programa? Mayo empezamos en Jumbo, 1 de mayo vamos a estar firmando los contratos, esperemos, o las primeras semanas de mayo, y cronograma de implementación a nivel territorial, publicación la próxima semana, a más tardar el jueves. Repito mi correo, rsamaca, @mintrabajo.gov.co y cristina.morales@serviciodeempleo.gov.co. Bueno, mil gracias a todos y estaré pendiente de cualquier cosa.